Bienvenidos a Hermanos en Común, un apostolado que busca, por medio de la virtud del amor, volvernos más cercanos desde la mirada misericordiosa que nos enseña Jesús. Buenas. Hoy, bienvenidos a Hermanos en Común, tenemos otro episodio, siguiendo con las entrevistas. Hoy tenemos al Padre Eric. El Padre Eric nos va a hablar sobre el abrazo de la Iglesia, apoyo espiritual en la tristeza juvenil. Buenos días, Padre Eric, si se puede presentar. Hola, soy el Padre Eric Quiroz, vicario en la parroquia San Judas Tadeo, en Campo Limber. Tengo 1 año y medio de ser sacerdote. Que el Señor les bendiga. Bueno, el tema de hoy, Padre, lo estábamos trayendo porque precisamente es algo que a la juventud últimamente parece ser lo que más está como afectando, que es todo este tema de la ansiedad, todo este tema del apoyo espiritual. Y precisamente creo que hay una falta de identidad y lo vemos más como en la parte sexual. Lastimosamente hay muchas ideologías nuevas, como ese sentido de que no me conozco y no sé quién soy. Entonces, quisiera que empezáramos hablando desde la doctrina católica, cómo entiende la Iglesia Católica la ansiedad y la depresión desde el contexto de la fe. Bueno, mira, yo por ahí investigué, no es que hay como un documento exacto sobre el tema de la depresión y la ansiedad, pero sí, pues claro que nosotros como iglesia atendemos al querer y a la voluntad de Dios. Y siendo nosotros hijos de Dios, Dios quiere para nosotros siempre el bien. Entonces, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de dolencia que nosotros tengamos como seres humanos, la iglesia siempre va a buscar también atender desde todos los puntos de vista posibles esa enfermedad o ese mal. Y porque es nuestra misión, no es la misión de Cristo, que buscar siempre el bienestar del hombre, del ser humano. Sí, es precisamente por eso, porque creo que ahí como de repente puede ser un hueco o no se siente, siempre se siente como la presencia y lo veo como mucho ahora, con la parte psicológica, como que es la única solución. Y en verdad por lo menos veo que muchas conversiones, si lo hacen a través de la fe católica, en esta parte de Dios, el transcurso es más llevadero, no sé, porque a veces la psicología no deja de ser un pensamiento, una línea de pensamiento que tiene ciertas cosas y te van a decir que, pero las cosas que a veces es una opinión, que siento es que siempre lo hacen como que desde tu necesidad de lo que tú vas sintiendo, pero realmente como que se va desligando esa relación con Dios, como esa dependencia. Bueno, el tema de la psicología, quizás muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero la psicología puede aportar en ciertas áreas de la persona, del ser. Pero el ser humano no es solamente mente, no es solamente... O sea, el ser humano es relación, el ser humano también es sentimiento. La psicología puede ser una herramienta muy buena. De hecho, yo siempre he pensado que sí, que necesitamos mucho de la psicología para poder entender algunos de los males que tenemos como seres humanos, desde nuestra historia, nuestras heridas. Y puede ser una herramienta muy buena para superar algunas cosas en la vida, pero tampoco la misma psicología en sí no tiene la solución a todo. Es como el tema, por ejemplo, de la filosofía. A veces la gente piensa que la filosofía es para resolver problemas y no, la filosofía es todo lo contrario, es para plantearnos problemas y al plantearnos esos problemas entonces a través del pensamiento de poder encontrar posibles soluciones, ¿no? Claro. Porque ya te digo, el ser humano es un ser complejo, es como su creador, un misterio. El ser humano es un misterio y entonces no es fácil comprenderlo. O sea, tú te puedes ir a una persona que tenga X enfermedad o X trastorno y te vas a otra que tenga el mismo trastorno y los dos no lo vas a poder atender del mismo modo porque todos
tenemos una historia diferente. Sí, cuando se desliga como esa, como dice usted, de la parte del alma, como que queda algo inconcluso de todo. Lo que pasa es que somos un ser, o sea, no hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es parte del alma y el alma es esa parte del cuerpo, yo la describo así. El alma es la parte del cuerpo que no se ve. ¿Sí? O sea, si tu alma está mal, tu cuerpo, aunque aparentemente puede estar bien, no vas a estar sano totalmente. Y al revés, si tu cuerpo está mal, tanto tu alma o tu ser entero no va a estar bien. Y mentalmente lo mismo, uno puede estar físicamente sano, pero si tu mente no está bien. O sea, todo es integral. Una cosa no niega a la otra, pero tampoco podemos atender a la persona solo, desde, como tú dices, desde la psicología, pero tampoco solo desde lo espiritual. Hay casos, por ejemplo, yo que atiendo mucha gente aquí, que vienen personas y yo le digo, mira, vaya a un psicólogo, vaya y mira esto, mira este aspecto de tu vida. Ve y vienes y me dices qué te digo. Y de repente, ¿por qué? Porque eso me da luces a mí de que, bueno, ¿cómo anda si esta persona no está bien mentalmente, por más que yo le mande a rezar un Padre Nuestro, no va a mejorar. Porque hay una parte de su ser que tiene que trabajar. O sea, lo espiritual va integrado con lo emocional, con lo mental. ¿Por qué usted cree que la falta de identidad, o sea, de sentirse parte de algo, en los jóvenes principalmente, ese detonante de vacíos que vive esta generación, parece que ahora estamos sintiéndonos como más tristes y estamos como buscando más encajar y esa necesidad como de una búsqueda incansable, pero que se ve más afectada en los jóvenes porque sabe que en esa etapa uno está como, todavía no sabe quién es y es como más difícil en esta generación? Yo no sé, a esa pregunta me llamó la atención porque yo creo que no es cuestión o no es un problema de generaciones, es un problema humano. O sea, mira, uno tiene que mirar la historia, por ejemplo, ahora que tú hablas del tema de la identidad y todo esto, y estamos hablando, siempre ha existido ese problema, porque la Biblia habla de eso, ¿verdad? O sea, el tema de la identidad va ligado con el tema de sentirte parte de una comunidad. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es precisamente que el mismo sistema en que vivimos, las redes sociales, el internet, cada vez, y desde la televisión para acá, cada vez nos han ido llevando a vivir el individualismo. Antes, tú solo, si había un televisor en la casa, tenías que sentarte con tu familia a ver lo que fuera. Mira, yo me acuerdo cuando era pequeño, nosotros veíamos novelas porque mi mamá veía sus novelas, pues. Y uno se enganchaba en eso, hey, ¿qué sigue mañana? ¿Y qué sigue mañana? Pero era una manera de hacer comunidad, de hacer comunidad. Entonces íbamos y estábamos todos allí, nos reuníamos y listo. Hacíamos algo de comunidad en torno a la televisión. Pero poco a poco el internet nos fue sacando de ese... desgraciadamente el centro era la televisión, pero era una excusa también para encontrarse. Pero también ahora cada uno, ya ni siquiera una televisión en tu cuarto, pues tú puedes tener una pantalla, tienes una tablet, un celular y te pones a ver tu serie tú solo hasta que la terminas. Porque esa es la otra, antes tenías que esperar, y eso te engancha, ahora no tienes que esperar capítulo por capítulo, tú en una sola sentada puedes ver toda la serie tranquilamente. Entonces eso nos va quitando el hábito de reunirnos, de la comunidad. O sea, cuando tú no te reúnes, cuando tú no tienes relaciones cercanas con las personas, precisamente pierdes esa identidad de pertenecer a una comunidad. Uno se empieza a individualizar y individualizar hasta que uno queda solo. También siento que solo y también acompañado de autosuficiencia. También un poco, como que ya sientes que en verdad no necesitas depender de nadie, porque eso se está promocionando mucho también. Y que creo que una vez lo hablaba con alguien, que en verdad es bien difícil solamente quedarse como con una opinión propia de uno mismo, o sea, porque al final no creces. Entonces, como dice usted, el individualismo en verdad lo único que hace es que te vayas creyendo como un ego o una percepción de ti que puede ser equivocada, porque ya
no necesitas de nadie. Una autosuficiencia que no existe o que es engañosa, porque, por ejemplo, tú ves ahora las personas que llena esa necesidad de sentirse aceptado por los demás. El hecho de que yo suba una foto y para ver cuántas personas le ponen like allí. O sea, no, en el fondo no es una autosuficiencia. Siempre necesitamos de los demás, pero vamos reemplazando, ya te digo, el calor de las personas por una pantalla, pues, o para sentir, como dices, alimentar mi ego. Entonces, eso nos lleva precisamente a no sentirnos parte de, y vamos buscando cómo sentirnos aceptados por los demás. Y ahí es donde también viene el engaño. Yo digo, la palabra persona, por ejemplo, significa máscara, porque los griegos en el teatro utilizaban máscaras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno, por ejemplo, se relaciona con diferentes grupos de personas, tú siempre de alguna manera te comportas de modo distinto. Cuando las personas vienen donde el padre, ellos no van a decir malas palabras porque es el padre. Pero si a veces yo voy por ahí y de repente nadie sabe que soy padre, me tratan normal. Pero cuando alguien me conoce y dice, padre, no sé qué, ay, usted es padre, ahí cambió todo. O sea, nos vamos poniendo máscaras. Claro. O sea, eso era, por eso venía el tema de la persona, que la persona, o sea, se pone máscaras delante de los demás dependiendo de con quién se relaciona. Entonces, hoy día digo, ya no es la máscara, sino el filtro. Entonces, ¿cómo quedó bien delante de los demás? Los filtros siempre tienen una tendencia a que sí, por ejemplo, aclarar la piel. ¿Por qué tenemos que aclarar la piel? ¿Será que Y a maquillar. y a maquillar, sí, que no sé qué? O sea, tienes que estar dentro del estándar de lo que te dicen los demás que tú debes ser, cuando en el fondo tú eres lo que eres desde el día en que naciste. O sea, ¿por qué no aceptarte a ti mismo como eres y vivir con máscaras, con filtros delante de los demás, si Dios te ha creado bueno? Y precisamente eso de esto que usted está diciendo de la identidad, desde la fe católica creo que todos los que la practicamos o buscamos, Cristo nos da precisamente esa identidad en Cristo. Entonces ya tú como que todas las piezas de ti como ser, como creación, van como uniéndose y entendiendo el porqué. Y bueno, el fin todavía no, porque depende de todo el camino, pero precisamente es como uno empieza a encontrar su identidad. ¿Cómo un joven puede encontrar su identidad en Cristo cuando se siente perdido, confundido ante sobre ese tema de quién es? Pues en la fe católica. Mira, la verdad es que conocer a Jesús, aprender a conocer a Jesús de verdad, desde lo que es Él, desde quién es Él, desde su persona, desde su ser Dios y su ser humano, nos ayuda precisamente a encontrar nuestra identidad, porque Él es el sentido de nuestra vida. No sé cómo expresarlo, pero precisamente Él es la persona que le da sentido a lo que somos nosotros los cristianos, los seres humanos, porque Él es el modelo de lo que Dios quiere que nosotros seamos. O sea, cuando miramos a Jesús, miramos la persona en quien nosotros se supone, y así lo dice la teología católica, tenemos que luchar para transformarnos en Él, para ser como Él, para ser otro Cristo. La gente lo dice por ahí. Yo desde niño escuchaba que tú tienes que ser otro Cristo. Es que tienes que ser y vivir el estilo de vida que Él nos enseña, ¿verdad? O sea, teniendo en cuenta eso, uno va a tener, ya yo digo, como decimos ahí en buen panameño, uno va a tener un norte. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quiero ir? O sea, teniendo un norte en la vida, uno pone todas las herramientas que te va dando la vida, que te va dando Dios a lo largo de la vida, precisamente para llegar a ese objetivo, ser como Jesús. Pero, vuelvo y repito, Jesús no te quita tu identidad, lo que tú eres, de dónde naciste, tu cultura. Lo que hace es sacar lo mejor de ti para que tú llegues a parecerte cada día más a Él, ¿no?
Entonces, es eso. Por eso yo digo, ningún santo entre ellos se parecen. Yo lo decía en una Eucaristía hace unos días, pero todos buscan parecerse a Jesús. Qué curioso, porque si todos buscan parecerse a Jesús, ¿por qué entre ellos no se parecen? Porque lo que ellos buscaron fue amar como ama Jesús, ¿verdad? O sea, no te quita él tu estilo, digo yo, pero sí te invita a vivir el estilo de vida de él desde el amor, a amar. Eso es lo que nos invita, a amar como ama Dios. Jesús como ama el Padre. Y él nos invita a lo mismo. Sí, precisamente eso, en estos días estaba escuchando la historia de Madre Teresa de Calcuta y cómo ella llegó a sentir que Dios no la amaba. O sea, tenía como siempre esas oscuridades espirituales que lo reveló fue su confesor. Ujú. Y me quedo pensando, o sea, todo lo que hacía Madre Teresa de Calcuta y que ella con tanto sacrificio, me imagino oración, penitencia, no solamente todo el servicio que hacía, y que ella sintiera eso, pero ella tenía su manera de ser, era muy, muy decidida en las cosas cuando... Y pues, o sea, chiquitita, o sea, y también vas a la otra historia de Padre Pío, cómo era todo lo contrario, o sea, como dice usted, cada uno tiene su personalidad y ninguno se parece, o sea, todos son tan originales, pero buscan siempre... Ahora que, mira, qué bueno que mencionaste a estos dos santos, porque si tú buscas en internet, tú encuentras fotos de ellos dos. A mí me gustan los santos que uno encuentre fotos de ellos dos, porque las personas que están a su alrededor hablaron de ellos, unos bien y otros mal. Como tú dices, ellos tienen sus luces y sus sombras, no es que ahí era... La santidad no se trata de ser buenecito, ni que nunca te vas a equivocar, se trata de amar. Se trata de amar. O sea, ¿qué me llama la atención de estos dos santos que tú acabas de mencionar? Y por eso voy a hablar de ellos dos. De que de alguna manera uno puede ver su humanidad plasmada en esas fotografías. Entonces, de Santa Teresa, esto que acabas de comentar, también nos da luces a nosotros que cuando a veces uno está mal, cuando a veces uno siente, hey, hasta la fe se nos puede bajar, pues, por decir una palabra, no quiere decir que no tengamos fe, sino que hay momentos en la vida en que uno, o sea, decae. O sea, la vida de la fe es subida y bajada. Pero lo importante es avanzar. No quedarte ahí quieto, no quedarte estático, sino avanzar. O sea, ya te digo, Jesús, en Él encontramos nuestra identidad como seres humanos. Cada uno desde lo que quiere ser, desde su propio estilo de lo que es, pero siempre buscando amar. Y definitivamente que de los santos eso es la conclusión completa de todos, aunque todos no se parezcan, perdón. Siguiendo con el tema de la iglesia, ¿de qué manera los sacramentos, como la Eucaristía y la reconciliación, pueden ayudar a los jóvenes a manejar esa ansiedad y depresión? Y precisamente porque creo que eso es lo que más cuesta, por lo menos el de la confesión, como que es un momento bien delicado porque uno siente mucha vergüenza y entonces prefiere como evitarlo y de repente, antes en la mañana estaba hablando con una prima que me está diciendo como que en verdad ella cree en Dios, pero el problema no es con Dios, sino con la iglesia. Entonces es como un discurso muy repetitivo entre los jóvenes hoy en día con el tema de los sacramentos. El tema de la ansiedad, no sé tanto de la depresión, pero sí, es un tema, ya como decíamos antes, va más allá de solo ser un estado de ánimo. Incluso esto tiene connotaciones neurológicas, o sea, hay personas, que el tema de la ansiedad no es que lo puedan manejar ni siquiera con una terapia psicológica, sino hasta con medicación. Se necesitan ser medicados, o sea, una condición que se va más allá del tema de venir y confesarte o la Eucaristía. Y no es que quiero decir, o que con esto como menospreciar ninguno de estos sacramentos, pero sí puede ser complementario, claro. A veces yo siento que no sé si hemos entendido mal el tema de la confesión, o es que yo lo entiendo al revés. Pero para mí, ponte a pensar, si tú tienes tu mejor amigo o tu mejor amiga y tú te peleas con ellos, ¿uno qué hace cuando se pelea con su mejor amigo? Busca la manera de reconciliarse, porque es la persona a quien tú amas, ¿verdad? Entonces, no importa que esa persona te haya hecho algo mal a ti, aunque no tenga la razón, uno siempre va a sentir esa necesidad
hey, vamos a arreglar esto porque no nos amamos, pues, nos amamos. Sí, creo Entonces, que es eso. Entonces, ¿verdad? Entonces, Una mala interpretación. ajá, porque cuando yo, si yo amo a Jesús y yo le he fallado, yo busco cómo reconciliarme con Él. A veces la gente no, que tengo problemas con la iglesia. No, no tienes problemas con la iglesia. Tienes el problema con Jesús. Porque le ha fallado, pero no quieres reconciliarte con Él. Entonces, aquí vienen las personas, o yo escucho a muchos sacerdotes decir, no, que tienes que confesarte para poder comulgar. Yo creo que no, es al revés. Si vienes a confesarte es porque no has comulgado con Jesús, no has vivido su estilo de vida, no has vivido lo que Él te pide, lo que Él te manda. Entonces, si vienes a confesarte es precisamente para volver a reconciliarte con Él. Es eso. Entonces, en el tema de la depresión, bueno, eso sería complejo por solucionarlo con una confesión, pero puede ayudar en el sentido ese que tú acabas de decir. Cuando uno se confiesa, uno abre el corazón y le abre el alma, no al sacerdote, sino a Dios. Nosotros somos simples medios y ahí es donde uno tiene que tener cuidado como un mediador de recordar eso. A veces, y lo digo por experiencia propia, en estos días hablaba el lunes o martes, perdón, hablaba con un hermano sacerdote y hablamos un poquito de ese tema de la confesión, los dos, mira. Y yo le contaba una experiencia que tuve con un sacerdote que cuando era seminarista se escandalizó por lo que yo le dije. Y yo dije, de ahí para acá yo aprendí, yo como sacerdote no me puedo escandalizar cuando viene alguien a confesarse por lo que sea, porque yo también soy pecador. O sea, si yo no fuera pecador, yo podría hacer eso. Pero no, todos somos pecadores. Entonces, hay que tener cuidado también uno como sacerdote, cómo abordas a la persona cuando... Claro, hay cosas que nos pueden impactar y uno decir, pero a veces desgraciadamente uno habla con el rostro, ¿no? Pero no decirle a la persona, oye, ¿por qué hiciste eso? No. Entonces, la Eucaristía. Mira, la Eucaristía es nuestro encuentro con Jesús. Sí, y precisamente ese encuentro con Jesús, cuando uno lo hace de manera consciente, nos devuelve todo lo que somos. Este encuentro con Jesús en la Eucaristía también nos ayuda a encontrarnos con Jesús en la comunidad, porque es eso. O sea, toda la liturgia eucarística, la presencia de Jesús en la iglesia. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, en la Eucaristía, no solo nos encontramos con Jesús en el pan consagrado, y en el vino, en su cuerpo y su sangre, sino también en la comunidad. Y a veces no somos conscientes de eso. Es una persona que está triste, por ejemplo, y se siente sola, un cristiano que tenga la conciencia de lo que es la Eucaristía y de que es parte de una comunidad, y no cualquier comunidad, sino la comunidad de discípulos de Jesús. Eso tiene que ayudarnos a nosotros a sentirnos acompañados. Pero hay una realidad. Muchas veces las comunidades parroquiales de las que participamos y asistimos, no son precisamente ese testimonio de amor de Dios. Y a veces uno no se siente cómodo de decir, bueno, esta es mi comunidad y aquí me siento bien. Es una realidad. Exacto. No podemos tapar el sol ni siquiera con una mano, menos con un dedo. Entonces, eso también tiene que llevarnos a nosotros a que mirando a Jesús en la Eucaristía, nosotros también como comunidad recordemos que somos el cuerpo místico de Cristo y que estábamos llamados a alimentar a todos del amor de Jesús. Entonces, un joven o una joven que está pasando por una tristeza, por una depresión, cualquier otra condición física, mental o espiritual, lo ideal sería que, yendo a su comunidad, pueda también sentir refugio allí. Para eso entonces tenemos que trabajar mucho, ¿no? Para hacer ese testimonio del amor de Dios. Porque ya te digo, la Eucaristía más que el pan y tomar el pan y el vino, es precisamente nosotros lo decimos en la consagración, es una alianza que renovamos todos los días que asistimos a la Eucaristía. Una alianza con Jesús de vivir su estilo de vida. Entonces eso también nos ayuda. Por eso está la comunidad, por eso Jesús es una comunidad de discípulos, para que nos ayudemos los unos a los otros en la perseverancia, en este caminar de fe.
Porque precisamente es bien difícil este caminar de la fe solo. Es correcto. Es muy pesado. Es casi que imposible, diría yo. Sí, es ¿Cómo muy... poder vivir solo la fe? Ujú. No, no es posible. No se puede. ¿Y cómo los jóvenes usted cree que pudieran integrar esta fe en su vida diaria para fortalecer ese bienestar mental y emocional? Mira que es interesante esa pregunta, porque muchas veces yo, y lo he dicho a veces en alguna Eucaristía, nosotros solo somos católicos los domingos o los fines de semana, y del resto de la semana nos olvidamos de orar, nos olvidamos de ser testimonio del amor de Dios, nos olvidamos nuestra identidad como discípulos de Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos? Vivimos como el resto de las personas que puede ser que creen en Dios, pero que no participan de la iglesia. Entonces, si Jesús nos escogió a nosotros para ser sus discípulos, como para ser bautizados, entonces es porque Él ha mirado en nosotros algo para que nosotros podamos dar al mundo. Es porque Él sigue creyendo en nosotros y nos invita a hacer testimonio de su amor. Entonces, la mejor manera de integrar tu vida de fe en toda tu existencia es precisamente ser discípulo de Jesús en todo momento, ser, como digo yo, testigo de su amor, testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque solo siendo testigos de su amor ante el resto de las personas, nosotros podremos de verdad evangelizar con nuestra vida. O sea, no hay otra manera de seguir a Jesús que no sea viviendo e integrando nuestro amor por Él en toda nuestra existencia. Él tiene que ser lo primero en que nosotros pensamos cuando nos levantamos, el último de quien nos despedimos cuando vamos a dormir. Tiene que estar presente en todas las actividades de nuestra vida, porque a través de nuestra vida nosotros glorificamos su nombre. Si no hacemos las cosas como Él nos pide, entonces no le damos gloria. Por más que digamos yo soy católico, rezo rosario todos los días, voy a misa todos los domingos, yo escucho la reflexión del Evangelio todos los días, me sé toda la vida de todos los santos, pero si no somos testimonios de su amor ante los demás, en la sociedad, en la familia, en todos los lugares donde estamos, pues no vamos a ser verdaderos testigos de Jesús. Y precisamente creo que lo que más impacta a las personas alrededor de uno que no son creyentes o no conocen a Cristo, por decirlo así, es el ejemplo de uno. O sea, no tanta la palabra, las palabras a veces se llenan de palabras, pero cuando ya la persona ve que tú te comportas de una manera, o sea, sienten como esa presencia diferente en ti, se empiezan como a cuestionar como que qué le pasó a esta persona, o sea, de dónde viene este cambio que no es para mal, sino para bien. Y hasta esa sola curiosidad hace más testigo de, como dice usted, testigo de Cristo, de esa cercanía del amor de Dios. Y volviendo de nuevo, me acordé de Madre Teresa de Calcuta, que ella precisamente atendía a todos de diferentes religiones, y la gente le decía, ¿por qué me atendía si yo no soy católico? Y ella le respondía que ella veía a Cristo en él, y que si ellos no conocían a Cristo, que por lo menos lo sintieran a través de ella. Y qué fuerte un testimonio como ese. O sea, claro, tú te quedas... Sí, porque al final el Señor lo que nos invita es a amar, a ser... Yo lo traduzco de la siguiente manera: ser el rostro misericordioso de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús, no? Jesús nos enseña, nos muestra el rostro misericordioso del Padre, y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él. Eso que tú acabas de decir, o sea, no es a quien amas, sino que ames, ¿sí? Y amar implica muchas veces corregir, amar implica también, pues, muchas veces llamar la atención, ¿no? Cuando las cosas están mal, pero también tener la apertura. Eso mismo yo veo, por ejemplo, en el Papa Francisco. A veces el Papa Francisco, la gente creo que lo malinterpreta en muchos aspectos y le dan duro, le dan palo, pero es que él está precisamente ayudándonos e invitándonos también a seguir con esa misión, ¿no? Mostrando el rostro misericordioso. Sí, exacto. Yo de repente también pienso lo mismo, que hay una mala interpretación, y siento que él está tratando de que nos abramos más como iglesia, para que precisamente volvamos todos a ser una cosa.
pero puede parecer otras cosas de repente. Claro. Sí, a veces se presta muchas veces para malas interpretaciones. Hay gente también que está muy, ¿cómo decir? Se aprovechan, ¿no? Pero para eso estamos todos nosotros, precisamente como miembros de la iglesia, también para seguir nuestra misión de ser custodios de la fe. Y padre, una pregunta, ¿por qué usted siente que los jóvenes se están alejando más de Dios en el sentido de que cada vez vemos más las iglesias? Creo que el padre Efraín una vez lo dijo, que la iglesia parecía más como un refugio de tercera edad, más que de... Y entonces es como triste ver que la generación nueva, son pocos los que están como involucrados. Aunque yo sí siento que hay ahora una nueva ola de jóvenes que están buscando más de Dios. Bueno, mira, yo creo que precisamente allí es donde nosotros tenemos que mirar que ninguno de nosotros somos eternos. Nosotros necesitamos precisamente eso que decíamos, ¿no? Mostrar ese rostro amoroso de Dios a las demás personas, con nuestro trato, incluso hasta con un saludo. Un saludo uno cambia la vida de mucha gente. Entonces, en el tema de los jóvenes, yo creo que la iglesia lo que necesita es abrir es más espacios para los jóvenes, escucharles por un lado también, pero también acompañarlos. O sea, porque cuando uno está joven uno piensa que uno se la sabe toda. Yo me acuerdo cuando yo como criticaba a los adultos que eran esto, que eran lo otro, pero con el tiempo uno va comprendiendo que los adultos, cuando la experiencia les da una cierta sabiduría. El problema a veces con los adultos es que como esa sabiduría la tienen, se les olvida que en algún momento fueron jóvenes y que se equivocaron y que luego tuvieron que recapacitar. Entonces, ¿qué pasa? Ves a los jóvenes y no hacen las cosas como tú estás acostumbrado y empiezas a criticarlo. Y en lugar de integrarlos, de acompañarlos, de escucharlos, porque ellos tendrán sus razones por cuál hacen las cosas, ¿no? Entonces, el joven lo que se siente es como hostigado muchas veces. Otros utilizados nada más para que el día que necesitamos quien mueva las bancas, bueno, vamos a llamar a los jóvenes. Hay que limpiar la parroquia, bueno, vamos a llamar a los jóvenes. Hay que ir a buscar el alcance, vamos a llamar a los jóvenes. Porque he visto esa realidad en muchas parroquias. Y entonces el joven, más que querer venir y porque se siente amado, apreciado, lo que hacen es que se van porque en otros lugares lo tratan mejor. Claro, en otros lugares lo tratan mejor, pero no siempre con buenas intenciones. Nosotros tenemos que ver también que nosotros necesitamos un relevo generacional. Necesitamos también quien siga con esta misión. Pero el primer paso es eso, aprender a amarlos como son, más que tratar de entenderlos. A veces uno no los entiende en todas sus cosas, pero sí tratar de acompañarlos y conocerlos. ¿Sí? Conocerlos, pienso yo. O sea, ¿por qué se van alejando muchas veces por eso? Pues porque solo se les busca cuando necesitas una mano de obra fuerte que ya tú no puedes. Entonces no puede ser así. Tiene que ser en todo momento, tienes que ayudarlos a que se sientan parte de, con su estilo, como decíamos antes. Eso que dice el Papa Francisco, a los santos de los jeans y las zapatillas. El Papa ahí lo que quiere decir es, bueno, que cada uno lleve su estilo. Quizás a otros les guste, qué sé yo, su pantalón de tela, su camisa. A los jóvenes ahora son tan versátiles también que cada uno tiene su estilo diferente. Pero lo importante es que sigamos y continuemos la misión que nos ha dado Jesús. Sí, y también creo que en la manera en la que se dicen las cosas y se enseñan las cosas, como que hay esa actualización, porque también ahora los jóvenes son muy visuales, son muy de redes sociales y como que seguir con un formato anticuado no combina y más los aburre y los aleja porque no lo entienden. Entonces eso también, y por eso precisamente hace falta esa parte de que más jóvenes, no tan jóvenes, sean como el medio que pueda como hacer esa transición entre generaciones. Es importante eso que tú has dicho. Por eso digo, crearles más espacios a ellos para que puedan también desde su realidad de vida expresar su fe, por un lado, y darles más responsabilidad dentro de las parroquias, digo yo. Cuando uno le da una responsabilidad, uno se siente también comprometido, ¿no? Exacto. Y eso les ayuda también a ir madurando en su fe. Nos ayuda a todos a madurar en nuestra fe, porque al final
La conversión es un proceso que dura toda la vida. ¿Usted cree que la tristeza piensa que hay tristeza del alma o solo cree que se puede estar triste como? No, bueno, pero es que mira que si tú estás triste qué sé yo, desde el tema de las emociones, también tu alma va a estar triste, ¿no? Y al contrario, y al revés, perdón, si tú estás enfermo del alma, yo sí creo que claro que sí se puede estar enfermo del alma, o triste, perdón, eso va a repercutir hasta en tu cuerpo, o sea, porque hay cosas del alma que uno las somatiza en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano es un ser integral. Si tú no estás triste no solo el alma, hasta el cuerpo, ¿no? No Sí. tiene ganas de hacer muchas cosas. Entonces, yo siento que no hay como una distinción. Cuando uno está triste, o cuando uno tiene dolor de cabeza, por ejemplo, es más difícil orar. Por más que tú sepas que orar te hace bien espiritualmente, o sea, somos seres integrales, uno solo, en todo lo que somos. ¿Qué consejos prácticos ofrece la iglesia para los jóvenes que buscan lidiar con la... Mira, primero yo digo, hay mucha gente en nuestras comunidades que se sienten solos, se sienten tristes. Porque por eso es que a veces no se le toma en cuenta para esto. A veces por su propia personalidad se autoexcluyen. Eso es difícil a veces, ¿no? Porque uno trata de integrarlos, pero por su propia personalidad. Entonces uno tiene también que buscar los modos de cómo integrar a las personas que están pasando por esto para que ellos se integren a la comunidad. Yo creo que crear más espacios de oración, claro que sí, crear espacios, bueno, los espacios de oración la iglesia siempre los tiene, porque siempre los tenemos, que a veces no los visualizamos concretamente, pero siempre los tenemos. Más espacio de poder recrearnos y conocernos como personas. O sea, no todo es oración, no todo es vamos a la reunión del grupo, vamos a planificar. También crear espacios comunitarios donde podamos sentarnos a comer una tarde, conversar, saber de nuestras vidas. A la iglesia le falta mucho eso. Nuestras estructuras en los templos, en la estructura de la parroquia, a veces nos falta de repente tener un espacio de recreación. Y eso es muy importante también para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Poder recrearnos, poder en esos espacios conocernos y hacer verdadera comunidad. De todo eso, en ese tema de la tristeza y la depresión, nos puede ayudar también a sentirnos alegres, a sacar eso, ¿no? Sí, porque precisamente cuando uno está así triste, muy probablemente está acompañado de que uno se siente no acompañado. Exacto, solo. Entonces van ligados de la mano y el sentir eso de que tienes alguien que, aunque sea, se siente al lado tuyo y digo, sí, muy probablemente esa persona llegó hasta ese punto es porque de repente no tiene. Y en el caso de los adolescentes que no, es difícil que cuenten lo que le está pasando. Sí, claro. Mira, bueno, depende también de la confianza que sientan. Y por eso nosotros, imagínate si un cura se pasa regañando a los jóvenes todo el tiempo, ¿qué joven va a querer acercarse a él a contarle algo de su vida? O la señora que se la pasa regañando a los chiquillos porque se la pasan haciendo... No, sino de poder también y de sentarnos un día y escuchar. Escuchar es la clave de todo. Cuando tú encuentras una persona que escucha y no habla tanto, siempre llega la gente a decirle sus cosas. Porque siempre necesitamos alguien que no. Nosotros necesitamos hablar pero para hablar necesitamos alguien que nos escuche. Entonces nosotros tenemos que aprender también a escuchar. Y en verdad he estado viendo ese tema de la depresión, que se están creando grupos de internet que prácticamente le enseñan al joven a cómo comportarse, porque los llevan a un estado tan de depresión. Y eso es lo que es bien preocupante, porque si tú como padre no te das cuenta el nivel de depresión que está teniendo tu hijo, porque no hay la apertura, y digo, también los jóvenes tienen mucha manera de disimular si están pasando una depresión. Y cuando vas a ver, te llega la noticia que acabó en una tragedia como esa. Entonces,
Por eso es el peligro de la depresión, porque nos lleva a perdernos en ese abismo oscuro y si uno no encuentra ayuda y no sabe pedirla o piensa que puede salir de eso solo, es peligroso. Yo creo que no sé si habrá un estudio, sería interesante buscarlo en internet a ver. Yo creo que todo adolescente en algún momento de su vida por lo menos tuvo pensamientos suicidas, me parece a mí. Y es como algo precisamente con el tema de la aceptación, porque en la adolescencia uno está buscando esa identidad, como decías tú. Muchas veces si no la encuentras tan fácilmente, pues te puede llevar a eso. O muchos otros factores, claro está, ¿no? Pero yo pienso ahorita en eso. Allí es donde, por ejemplo, nuestros grupos juveniles deberían de también enfocarse en esa parte, ¿no? No solo la parte espiritual, sino como tú dices, lo emocional, lo psicológico, lo humano, lo que nosotros llamamos lo humano. Que mirar el comportamiento del joven, de la joven, ayudar a acompañarle. A veces los jóvenes adolecen mucho la presencia de sus padres. Y claro, los papás tienen que trabajar, los dos trabajan, está el joven todo el día en la casa, entre el colegio y la casa, y eso los lleva a sentirse solos, muchas veces incomprendidos, ¿no? Y no es que los papás no los comprenden, sino que, bueno, es una realidad de vida. Entonces nosotros como iglesia también tenemos que abrir esos espacios a esos diálogos con ellos. Y eso precisamente le iba a preguntar que por lo menos en la iglesia, en la San Juan Tadeo, esos grupos parroquiales que apoyan a los jóvenes, ¿cuáles son? Si hay alguno. Bueno, mira, aquí actualmente de jóvenes tenemos lo que es el eje, pues, ellos les dan algún seguimiento a los jóvenes después de hacer el encuentro con ellos. Y también está lo que es la pastoral juvenil, el grupo juvenil, pues porque es un grupo juvenil. Que al final la pastoral juvenil comprende no solo los que están en el grupo o los que están en eje, sino los jóvenes del coro, los jóvenes que son catequistas, todos ellos forman parte de la pastoral juvenil. Y más que todo esos dos, pues allí es donde se les atiende. Y bueno, yo aquí en la oficina del vicario siempre les digo que aquí tenemos un espacio también de confesión y dirección espiritual de martes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, por aquí vienen muchos jóvenes también y yo les estoy ayudando un poquito en la dirección espiritual, precisamente a mucho de eso, a llevar esos temas, ¿no? Ya para ir terminando, ¿existen figuras o santos de la iglesia que hayan enfrentado estos temas de depresión? Wow. ¿Sí sabe de algún En caso? realidad, si nosotros nos ponemos a analizar la vida de los santos como tal, sus escritos, yo creo, por ejemplo, ahora que tú hablaste de Santa Teresa de Calcuta, ella de alguna manera vivió muchas veces una especie de vacío, algunos la llaman eso de la noche oscura, pero yo no sé si yo entiendo bien la noche oscura, porque para lo que yo leí de San Juan de la Cruz sobre la noche oscura no es una noche mala, sino es apartar todo tu sentido de lo que no te deja hablar con Dios. Y si hacemos análisis, eso es algo positivo. Pero lo que vivía Teresa era otra cosa. Yo diría que es más bien como una sequedad espiritual. Exacto. Entonces, ahí tú te das cuenta precisamente que no se necesita sentir para tener fe. Yo no necesito sentir a Dios todo el tiempo conmigo. Yo sé que Él está conmigo. ¿Ya? Eso es la fe. Querer sentir, yo digo, uno puede hasta, qué sé yo, tomarte un café y te sientes relajado. En mi caso, por ejemplo, ponerte a ver una película, tomarte una cerveza, y hay gente que eso lo siente tranquilo. Pero sentir, o sea, la fe no se basa en sentir. La fe es tener esa certeza y esa convicción de que Dios está con uno. Los santos han tenido esos problemas muchísimos, qué sé yo, de depresión, tristeza. Lo que pasa es que antes, en esos tiempos, no tenían eso como una definición exacta, y menos desde un diagnóstico médico. Como es el tema del bullying.
¿Cuánto no vivimos bullying en la escuela? Yo viví mucho. Y ahí tuve que sobrevivir a eso y en la escuela teníamos que tirar la mano porque si no, ¿está? Entonces ahora decimos, ay, que el niño no sé qué. Y que si fuera en mis tiempos, o te defiende o te agarran de tonto, ¿no? Exacto. Ahora, yo con eso no quiero, el tema del bullying no digo que sea algo que debería de existir. No debe, eso es muy cruel. Sí, ojalá que nadie pasara eso. Pero de alguna manera también muchos santos han padecido de todos esos males, pero han seguido adelante precisamente sostenidos en su amor a Dios. El misterio de la cruz. El misterio de la cruz. Sí. Entonces eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos? Y yo creo, y la fe nos ayuda mucho porque nos sostiene. Ese amor a Dios, esa convicción de que uno tiene, Dios está conmigo en las buenas y en las malas, y nunca me abandona y me lleva adelante. He visto muchas personas también con depresión, pero que su fe los ayuda a seguir perseverando, a seguir hacia adelante. Eso precisamente era lo que iba a mencionar, que se ve mucho en los santos, que cuando algunos escuchan sus historias, tú te quedas como que, ¿cómo una persona pudo soportar tantas cosas? O sea, es como que no es normal que esa persona sufriera tanto y no cayera en una depresión o pensara en quitarse la vida. Y precisamente la respuesta es única, o sea, es que ellos entendieron que no dependía de su carga como ellos, cargar esa cruz, sino que era un acompañar con Jesús ese dolor y que eso llevaba una santificación y tenía un bien más en esta vida. Vamos a ponerlo un poquito más abajo, pues más humano como... Es que a mí me gusta mucho eso. Ajá. El tener una relación cercana con Dios te ayuda a salir de tu yo y al encuentro con una persona. Y cuando uno se sale de su yo, por más problemas que uno tenga, uno es capaz de ver esos problemas desde arriba, desde afuera, ¿sí? Entonces, si uno se queda en el yo, tú te quedas encerrado ahí y para ti todos tus problemas son gigantes, los vas a ver grandes. Pero cuando eres capaz de salir de tu yo al encuentro con Dios, eres capaz de mirar tus problemas desde arriba, los ves más pequeños. La relación humana, las relaciones humanas nos ayudan a eso, a salir de nuestro yo para mirar el problema del hermano, el problema de la hermana. Decir, hey, esta hermana tiene un problema más grande que el mío. Y mira, yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Hey, yo sentía tristeza, sí, pero yo sentía tristeza por algo que solo estaba en mi mente. Esta hermana sí siente tristeza porque perdió el papá, perdió la mamá. Wow. Entonces tú te identificas también con el problema del hermano. Por eso lo importante de la comunidad. Pero imagínate, la relación con Dios nos lleva no solo nos lleva a hacer relación con una comunidad, digo yo, eso lo voy a decir en la homilía del domingo, de mañana. Nos lleva a tener una relación con una comunidad divina, pero también nos lleva a tener una relación con una comunidad humana, la iglesia, mi hermano. Entonces, el relacionarnos con Dios precisamente, y eso es lo que le lleva a los santos, nos ayuda también a trascender todos los problemas humanos que tenemos. Como que pensar que con sus propias cargas no se puede y que en verdad la vida, hay una parte, como se dice, un hilo, por decirlo así, cordón umbilical conectado con Dios que te mantiene como alimentado todo el tiempo. Bueno, en este caso no un cordón umbilical, pero una conexión directa. Es una buena analogía, claro. Ajá. Que sí. Y que, o sea, tú como persona humana te vas a cansar, se te van a acabar las cargas, pero te mantienes conectado a eso y eso es lo que va a mantener siempre. Entonces, para concluir, a todos los jóvenes que estén escuchando esta conversación, esperamos que este episodio les ayude si están pasando por un momento de depresión o no encuentran esa comunidad de cómo apoyarse en este tema de sentirse solo, de no sentir identidad. Recordar siempre que somos hijos de Cristo y que esa es nuestra primera identidad como tal y es el primer amor. Y cuando uno encuentra esa relación, como decía el padre, de conocerse, pero conocerse a través de la humanidad de Cristo, de que Él nos da y nos pide que seamos nosotros mismos, pero simplemente que no dejemos de caminar con Él.
encontramos mucha de la respuesta a muchos problemas y nos encontramos en el mundo. Entendemos para qué estamos aquí, quiénes somos, cuáles son nuestros dones. Por lo menos en mi caso, de mi caminar, esa parte de conocer como sus dones y sus virtudes, le hace a uno como subirse, como no en creerse ni nada, pero le da como cierta seguridad de que uno ya sabe que, bueno, yo tengo tal talento, no lo había visto, o soy bueno para tal cosa y no lo había visto. Entonces, como que esas poquitas cosas que te va abriendo el camino, caminar con Cristo, te ayuda a como encontrarte. Entonces, Padre, si nos quiere dar una última reflexión de todo esto que hemos hablado a los jóvenes. Al final, yo creo que lo único que yo le diría a los jóvenes, si en algún momento estás pasando por depresión o tristeza, no te quedes solo. No te quedes solo, porque si te quedas solo no vas a averiguar realmente cuál es la razón por la cual estás pasando por eso y cuáles son las motivaciones del por qué estás así. Compártelo con alguien de tu confianza, ve a algún doctor, a un psicólogo, qué sé yo, a algún sacerdote de tu confianza, a una religiosa, religioso, algún catequista, pero nunca se queden solos con eso, porque al quedarnos solos, como decíamos, quizás la solución está al lado y no la vemos. Pero ¿cómo saberlo si no buscamos ayuda? No se queden solos. De repente, buscar algún amigo, alguna amiga también de confianza con quien compartir. Abrir el corazón en ese sentido. Claro, yo puedo hablar mucho de la fe y puedo hablar mucho de Dios, pero precisamente si uno no hace ese primer paso de contárselo a alguien, mucho menos va a poder hacer ese paso más grande de poder contar con Dios. Entonces, da ese pasito, no te quedes allí encerrado en ti mismo, busca ayuda y compártelo con otra persona. Padre, si nos puede terminar con una bendición. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube como Hermanos en Común, donde pueden encontrar reflexiones cotidianas, referencia a libros y todo nuestro contenido. Esperamos escucharnos pronto en un próximo episodio. Bendiciones y recuerden, si caemos, siempre que tengamos un nuevo día, podemos intentarlo de nuevo. La santidad es no rendirse, siempre luchar.